Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a este primer seminario Realidades y desafíos de la educación rural en Latinoamérica. Este es un seminario organizado por varias redes de maestros, la red Chisua, Rediem de México, el GIMPAC de Antioquia y otros maestros y maestras que no tienen afiliación alguna y que no pertenecen a ninguna red. Es un esfuerzo que hemos venido adelantando ya por un periodo de un par de meses para visualizar, para lograr dialogar, construir voces comunes de la educación rural en Latinoamérica. Nuestra sesión pasada, el 12 de junio, la dedicamos para discutir acerca de la educación rural en el sur de Bogotá, en el sur de Usme, de Sumapaz, en la parte rural bogotana de nuestro sur. Y tuvimos 4 invitados, 2 profesoras y 2 profesores, que nos contaron sus experiencias acerca de la educación rural en este sector pues, de la capital colombiana. Hoy tenemos otros invitados muy especiales. Hoy vamos a conversar, vamos a escuchar las experiencias pedagógicas, investigativas de un grupo de maestros y maestras de México, del estado de Guerrero, de la montaña allá, y vamos a estar conversando sobre cómo los saberes ancestrales se vinculan con la escuela a partir del idioma, a partir del reconocimiento pues del territorio. Y para eso, para esa discusión, pues ya les voy a presentar a nuestros invitados. Por ahora quiero decirles que arrancamos la transmisión de Facebook con más de 50 personas. En este momento no puedo decirles cuántas personas tengo o tenemos conectadas. Voy a revisarlo en este momento. A ver si esto me muestra. Bueno, no estoy seguro. Ahorita les confirmo cuántas personas tenemos conectadas, pero ya tenemos más de 61 comentarios. Y también estamos transmitiendo por nuestra página de YouTube. Estamos haciendo la transmisión simultánea por ambos medios. Nuestra página de Facebook es Educación Rural en Latinoamérica y así también es el canal de YouTube. Estas últimas semanas hemos estado recibiendo muchísimos correos de maestros y maestras de las zonas rurales de Latinoamérica, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, y estamos muy contentos porque este seminario está creciendo, está abriendo unas posibilidades para dialogar, para conocer esos discursos y esas voces. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a presentarles a nuestros invitados y nuestras invitadas. Inicialmente quiero presentarles al moderador de la sesión de hoy, es nuestro gran amigo y líder de la red de maestros y maestras investigadores allá en la montaña de Guerrero, que es el profesor Víctor Joel Echeverría Valenzuela. Y bueno, voy a contarles un poco de su trayectoria profesional. Víctor es originario del estado de Sonora, México. Es profesor de educación primaria, licenciado en educación media con especialidad en ciencias sociales. Es licenciado en ciencias de la educación, magíster en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. Es magíster en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba, ya les dije, magíster también en investigación educativa por el Sistema Jesuita de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Desde 1982, fue docente de educación básica en varios estados de la República Mexicana.
Actualmente se desempeña como docente investigador en la Escuela Normal Regional de la Montaña, institución en la que ha estado en sus últimos 24 años de vida profesional. Es coordinador del colectivo de investigación Rediem en la montaña. Hoy, Víctor va a exponer una contextualización del territorio para que los ponentes no se tengan que detener en ese punto y para que los compañeros que nos acompañan de distintas nacionalidades, desde Argentina, desde Perú, de los muchos colombianos que hay conectados, pues puedan tener esa apreciación del lugar, una noción sobre el territorio. Y bueno, él es nuestro moderador. Víctor, bienvenido. Muchas gracias por todos los esfuerzos que estás haciendo para ayudarnos a coordinar este seminario. Víctor es uno de los coordinadores también del primer seminario de realidades y desafíos de la educación rural en Latinoamérica. Muchas gracias por esos esfuerzos, Víctor, y bienvenido a este segundo conversatorio. Tienes la palabra. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, compañeras maestras, compañeros maestros de América Latina? Pues aquí desde México, desde la región de la montaña, vamos a hacer una breve exposición para ayudar a los ponentes a la contextualización. Vamos a presentar, hay una figura emblemática de nuestro territorio, prácticamente está activo casi todo el año. A veces le echamos la culpa a los temblores que se dan por acá cerca. Es el volcán es el segundo volcán con mayor altitud que tiene, sobre 5.500 metros sobre el nivel del mar, y en la lengua náhuatl significa, Popocatépetl, así se llama en la lengua náhuatl. Los vecinos de las comunidades aledañas, las que se encuentran a un lado, le dicen Don Goyo, Don Gregorio, y Popocatépetl precisamente significa eso, un cerro, el monte humeante, el que echa humo. Es muy representativo. Esta montaña, este monte, este cerro, este Popocatépetl se encuentra en el centro del país, cerca, relativamente cerca de la montaña guerrerense, y es algo de los que les queremos mostrar, porque tiene a una compañera, la montaña, el cerro, el volcán Iztaccíhuatl, que está pegada a un lado y se encuentra muy cerca de la Ciudad de México. Adelante, Elvira. Miren, lo que queremos contextualizar de manera muy rápida es que nosotros tenemos un territorio muy extenso. Lo que ven allí, ustedes lo aún ubican perfectamente en el mapa de América. Este es el actual territorio mexicano. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Estamos habitando aproximadamente, aunque con la pandemia se suspendió por un tiempo el levantamiento del censo que cada 10 años se realiza por parte del gobierno. Ahorita los cálculos se hacen sobre 126, 127 millones de mexicanos, pero queremos decir que el territorio originalmente no era era lo doble. Nosotros teníamos un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, pero lamentablemente sufrimos una invasión en el siglo XIX, nos despojaron, perdimos en la guerra de mediados del siglo XIX la mitad del territorio, los Estados Unidos se quedaron con él, y bueno, independientemente de que estamos aquí, aparte de los 126 millones, se hace un cálculo de cerca de 30 millones, de 30 a 34 millones de mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos. Muchas generaciones fuimos educados bajo esta memoria, bajo este recuerdo de la historia patria, de cómo hay un sentimiento de indignación y un nacionalismo que tenemos los mexicanos por ese abuso, esa pérdida del territorio que sufrimos y que, bueno, poco a poco, lamentablemente, se han ido perdiendo las generaciones que están más recientes. Vamos a ver que ahí se encuentra de rojo Guerrero, poco más de 69,000 kilómetros cuadrados, y tenemos, Elvira, en la próxima ya el estado de Guerrero. El estado de Guerrero, si ustedes lo ubican, los colores son las 7 regiones más representativas, y destaca la número 1, la que está abajo, esta de color turquesa, porque mundialmente Guerrero y México es conocido uno de sus perlas del Pacífico, por una de las playas más bonitas que todos los colombianos y los latinoamericanos quieren conocer, que es el bello puerto de Acapulco. Ahí está, en el azul turquesa, pegado al Océano Pacífico. La montaña es el que ven ustedes de color café, muy fuerte, muy oscuro.
en la región donde nosotros nos encontramos. Y ahí queremos plantearles ya en el que sigue, Elvira, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, este colectivo de investigación que lo conformamos tanto egresados como maestros, docentes actualmente de la Escuela Normal Regional de la Montaña, y también con compañeros como Tranquilina, que trabaja en secundaria, como Rafa, que es maestro, que es rector, como ustedes les dicen allá en América Latina, director de una escuela primaria bilingüe aquí en Tlapa, y lo conformamos un grupo de compañeros maestros, egresados, maestros de educación básica, pero nuestro centro de operación está aquí en la Escuela Normal Regional de la Montaña. Nosotros pertenecemos a la red de investigadores educativos en México, la REDIEM, donde también hay compañeros de otros estados, y eso nos ha permitido establecer los lazos de comunicación con la red CHISUA, con redes de Brasil, Argentina, de Chile y prácticamente de toda América Latina. Vamos a ver, hay esta foto que van a observar, es prácticamente de cómo se ve, es una comunidad de paraje montero en Malinaltepec. En la foto adelante, Elvira, ahí se ve. Miren, la montaña tiene muchísimas riquezas. Una de sus mayores riquezas es su población. La habitan aproximadamente 400,000 guerrerenses. Es predominantemente indígena. Quiero decirles que aproximadamente entre el 87 o el 89% de su población es hablantes de la lengua indígena, de diferentes culturas de los pueblos originarios, fundamentalmente del náhuatl, del mepa y del pueblo nazabi. Queremos decirles que aquí en la montaña hay una riqueza cultural por las tradiciones, por una serie de festividades importantes, la cosmovisión que ellos tienen de la vida, de la familia, de la relación entre las amistades, lo van a ir escuchando poco a poco con los demás compañeros, pero hay una riqueza forestal muy fuerte, tenemos riquezas de piedras preciosas, oro, minerales, y bueno, decirles que lamentablemente en nuestro territorio en México, hace como 12 años el gobierno concesionó 20 millones de hectáreas a empresas extranjeras, principalmente a mineras canadienses y estadounidenses, y alguna que otra mexicana, y prácticamente parte importante de la montaña está concesionada a estas mineras, son concesiones por 50 años, bajo este sistema de explotación de las mineras bajo cielo abierto, que significa la destrucción total de los ecosistemas, porque por cada tonelada de tierra andan obteniendo unos cuantos gramos de oro. Eso ha permitido que la sociedad se organice, las comunidades indígenas, las organizaciones sociales de derechos humanos, sectores hasta de la iglesia progresista se han incorporado en los esfuerzos de una lucha y una resistencia para evitar el saqueo y para evitar el destrozar los ecosistemas. Y bueno, ahí quiero decirles que el papel del maestro como ciudadano originario de estas tierras, de estos pueblos, es muy importante en estos procesos de coordinación. Comentarles que para que ustedes más o menos vayan teniendo, y nunca se les vaya a olvidar, les quiero decir que si nosotros contamos los días del año, pero le quitamos un solo día, estaríamos hablando de 364. Pues precisamente todo el territorio nacional tiene 364 variantes lingüísticas que están agrupadas en estas agrupaciones de lengua lingüísticas en 68, más el español 69. Tenemos 69 lenguas nacionales reconocidas por la Constitución. Somos un país pluricultural, plurilingüístico, y bueno, de una u otra manera se ha venido avanzando en ello. Comentarles también que en esta resistencia contra las mineras, como se ha hecho en muchos lados del país, es muy importante la participación de los docentes y las formas que nos hemos dado para defender el territorio. Vamos a decirles que la montaña, te regresas a la otra, Elvira, poquito, en la montaña aún tenemos, el problema serio que tenemos, bueno, es que hay una enorme dispersión de las comunidades. Estamos hablando de más de 1,100 comunidades en los 19 municipios que conforman la montaña. ¿Qué ha configurado todo ello? Por la dispersión, por la falta de apoyo, por el abandono, porque diferentes gobiernos durante decenios y
digamos, desde siglos, pues han estado totalmente manteniendo allí muy a la orilla a los pueblos de la montaña. Los estudios que ha hecho la Organización Nacional de la ONU y las instancias nacionales de estudios para ver los niveles de nutrición, los niveles de marginación, estamos ante una región donde encontramos municipios de muy alta marginación, los índices más altos en pobreza extrema, de desnutrición, de mortalidad materna, infantil. Tenemos grandes problemas porque no hay empleo, está muy fuerte esto del desempleo, la situación de la migración, hay un fenómeno de migración interna, hay comunidades y pueblos y escuelas que se quedan abandonadas durante varios periodos del año porque son jóvenes, señores, señoras, niños se trasladan, dejan a los pueblos abandonados y se van como jornaleros agrícolas a la explotación de la caña, a la explotación de el tomate y de otras variedades en el noroeste del país, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California. Tenemos un fuerte problema del abandono familiar. Ha habido ahí algunos estudios sobre el incremento de los suicidios de jóvenes. Hay un fuerte también alcoholismo en la montaña. Y bueno, es una situación donde los estudios que nos han equiparado con algunas comunidades de la África subsahariana, en Malí, África y en otros, nos da a entender más o menos de la gravedad en que se encuentra la desatención, el rezago de la montaña. ¿De qué vive la montaña? Vive principalmente de dos suministros. Uno es la remesa, los connacionales, gente de la montaña que se encuentra en Estados Unidos y que envía los dólares. Otro de ellos es el sembradío de la amapola, que lamentablemente la producción y el precio ha bajado por la introducción del fentanilo en los Estados Unidos, y un comercio muy precario que compite con los acaparadores y los caciques tradicionales y algunas tiendas de autoservicio nacional. Y bueno, esta parte hace que sobreviva un poco también de la burocracia, de los ingresos de los maestros y de los trabajadores de salud. Queremos decirles que ya en el aspecto educativo podemos decir, adelante Elvira, aquí están los niños de la montaña que requieren una atención muy especial. Podemos decir que tenemos casi toda la cobertura completa desde preescolar, educación básica. Se está haciendo un gran esfuerzo en educación media, pero tenemos escuelas muy precarias, con situaciones de suministro de servicios muy complicados, muy difíciles. Hay un problema serio de nutrición. Los últimos estudios que se han hecho es que de 9 de cada 10 montañeros, de 9 de cada 10 que nacen de familias pobres, mueren en la pobreza. Desde hace muchos años se suspendió la movilidad social, no hay esta posibilidad de que la educación posibilite mejores condiciones de vida, y por lo tanto queremos comentar que la labor de los maestros, la labor de la escuela es muy importante para hacer cambios paulatinos en la transformación de nuestra montaña y de nuestros niños. Vamos a presentar ahora, vamos a pedirle a Elvira, vamos a presentar ahora a nuestros primeros ponentes. Miren, Tranquilina Cayetano trabaja actualmente en la secundaria técnica de Xalpatláhuac, ahí en la montaña de Guerrero. Va a hacer una exposición junto con Rafael Rodríguez Díaz. Él es rector o director de una escuela primaria, la Tenoch, muy famosa aquí en Tlapa. Es una escuela primaria bilingüe en el corazón de la montaña, que es la ciudad de Tlapa, y ellos nos van a dar, a partir de una investigación y una experiencia muy concreta del pueblo de Tzalatzala, nos van a hacer una exposición de su trabajo. Adelante, compañeros. Rafa, tienes que abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. Mi compañera Tranquilina Cayetano y su servidor, un maestro bilingüe náhuatl como lengua materna y el español como segunda lengua, vamos a presentar los avances de una investigación en torno al tema los saberes históricos comunitarios y su presencia en el aula. Como podemos observar, ahí vemos el pueblo de Tzalatzala, en donde estamos realizando la investigación.
En este pueblo la lengua náhuatl es muy vital y el español lo usan como su segunda lengua. Ahora, ¿por qué decimos que el náhuatl es vital en el pueblo de Salatzala? Bueno, porque las personas adultas, jóvenes, niños, en su mayoría valoran la importancia de su lengua. Es decir, lo usan en diferentes espacios, como son la calle, el campo, la comisaría, la escuela y en otros espacios más. Claro, esto también es necesario mencionar que el español está avanzando y está surgiendo una población ya monolingüe español. Otro ejemplo de la vitalidad del náhuatl es que los pobladores de Salatzala lucharon por conseguir esa escuela que vemos ahí al fondo. Esta escuela que tienen ahorita es una escuela primaria bilingüe. Anteriormente tenían una escuela monolingüe. A partir de 1990, ellos luchan porque se dan cuenta que anteriormente en la escuela les prohibían a sus hijos hablar la lengua. Además de eso, pues eran discriminados. Es por ello que lucharon y consiguieron esta escuela primaria bilingüe. Algo importante también de la vitalidad del náhuatl que decía yo es que al entrevistar a los padres de familia, ellos consideran muy importante que a sus hijos les enseñen en la escuela tanto en náhuatl como en español. ¿Para qué? Pues para que no pierdan su lengua. Ese es un dato muy importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué caracteriza a la escuela primaria bilingüe? En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que caracteriza a la escuela primaria bilingüe de la montaña es precisamente el trabajar con una asignatura que se llama lengua indígena. Y en este caso, como observamos en estas imágenes, los maestros trabajan principalmente con un libro de texto conocido como Nahuatlahtoli. Ahí vemos un libro en amarillo que utilizan para primer grado. Tenemos también otro libro para segundo grado. El libro que vemos ahí de Nahuatlahtoli, el rojo que tiene en la portada para tercero y cuarto grado. Ahora, el propósito de estos libros que fueron editados en 1996 y que se han venido reeditando para que se utilicen actualmente, el propósito de estos libros es favorecer el aprendizaje de la lectura y escritura de la lengua indígena, de la lengua que habla la comunidad. Cuando nosotros revisamos estos libros, encontramos que hay varios textos de literatura. Por ejemplo, hay cuentos, hay poesías, hay adivinanzas, tenemos leyendas, algunos textos que refieren a la cultura, por ejemplo, a las danzas, a las costumbres, a las fiestas, etc. En la siguiente, por favor, el libro de parámetros curriculares es un libro de apoyo que utilizan los maestros. En este libro de parámetros curriculares es importante señalar que ahí encontramos contenidos y propósitos para los diferentes grados de primero a sexto. Se me olvidaba decir que para los grupos de quinto y sexto grado no cuentan con libros de texto, pero sí con este material de parámetros curriculares, en donde los maestros de quinto y sexto pues ya no tienen los libros de texto. Sin embargo, creo que aquí es importante reflexionar como maestros que podemos trabajar con o sin libros. Es importante con nuestra propia experiencia y con este documento podemos trabajar los contenidos que deben de verse en la asignatura de lengua indígena. Es importante también mencionar que en el documento de parámetros curriculares se nos sugiere de que el náhuatl, en este caso, debe ser una lengua de instrucción y objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Debe ser objeto de estudio que debe de trabajarse, así como trabajamos la asignatura de español, en donde analizamos la estructura gramatical de la lengua,
y el uso correcto de cómo escribir en español, de la misma manera lo tendríamos que estar haciendo en náhuatl. El náhuatl tiene sus propias características fonológicas, morfológicas y sintácticas. Por tanto, si enseñamos el náhuatl como objeto de enseñanza, como objeto de estudio, debemos de respetar la estructura del náhuatl. Y bien, también el náhuatl como objeto de instrucción significa que los maestros deben estar utilizando el náhuatl para dar sus clases en las diferentes asignaturas. En la siguiente imagen vamos a encontrar que algo también que es importante señalar aquí, hay una relación asimétrica entre el uso del náhuatl y el español. Es decir, al náhuatl, por ejemplo, se le dedica el 30% del total de tiempo que estamos en la escuela, mientras que al español se le dedica en un promedio del 70% en cuanto al uso del español. Esto también se refleja en los materiales que tenemos. Por ejemplo, para el náhuatl, bueno, solamente contamos con un libro de texto, mientras que para el español tenemos libros de historia, matemáticas, la misma asignatura de español, educación artística y todas las asignaturas que se ven en el sistema educativo nacional. Y bueno, también el náhuatl, de manera general en las escuelas, se utiliza como medio de comunicación y se utiliza para aclarar algunas dudas que los niños no entienden en español. Sin embargo, el español como una lengua de prestigio se utiliza como medio de comunicación, se utiliza como lengua de instrucción y se utiliza como objeto de estudio. Pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente imagen vamos a encontrar que los libros de Nahuatlahtoli, que ahorita acabamos de ver sus portadas, al interior tenemos algunos textos sobre los saberes históricos nacionales en lengua náhuatl. Digo, este es un paso que se ha dado por quienes elaboraron estos libros de texto de Nahuatlahtoli, porque encontramos aquí, por ejemplo, un texto del Güey Tlatoani Cuauhtémoc, un personaje conocido de los aztecas. Vemos también ahí un texto, una traducción de los Niños Héroes de Chapultepec, y bueno, ahí el texto que vemos en náhuatl se refiere a esos datos históricos. También vemos ahí la imagen de Francisco I. Madero y vemos ahí un texto en donde se mencionan personajes que participaron en la Revolución Mexicana. Por ahí, por ejemplo, vemos el nombre de Emiliano Zapata, vemos el nombre de Francisco I. Madero, y así como estos textos en los libros, podemos encontrar otros textos de la Batalla de Puebla, encontramos otros textos de la expropiación petrolera. Ahora, es curioso lo que encontramos en estos libros de Nahuatlahtoli, es que estos textos aparecen en los libros del primer ciclo, es decir, para los grados de primero y segundo grado. ¿Y qué pasa? ¿Qué encontramos en los siguientes textos de Nahuatlahtoli? Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí va a continuar mi compañera Tranquilina, en donde ya estaría compartiendo qué es lo que estamos encontrando con relación a los saberes históricos comunitarios y su presencia en el aula. Bien, como lo mencionó aquí el colega Rafael, vimos las imágenes anteriores, pues este enfoque que se tiene, este enfoque nacional y nacionalista, y pues solamente es importante destacar que los libros de texto o los contenidos históricos pues son una traducción, ahí mismo lo señalan, es una traducción de los contenidos nacionales a los textos que se dan, que tienen los profesores bilingües. También en el libro de texto para el segundo ciclo, para tercero y cuarto, como lo mencionó aquí el colega Rafa, en primero y segundo grado están los textos anteriormente señalados. Para el segundo ciclo vemos que están presentes algunos saberes históricos
originarios. Dentro de estos saberes, bueno, están las historias, algunas historias de algunos pueblos. Aquí encontramos una página de una historia de un pueblo de Xalpatláhuac, que es donde yo trabajo. Tenemos otra historia de otro pueblo que se llama Tlamajalcingo. Vemos aquí también que estos textos pues están en la lengua náhuatl, en náhuatl, porque los maestros bilingües pues tienen ese manejo de los dos idiomas. Para el caso de estos textos, se menciona en ellos el origen de los pueblos, de dónde vienen estos pueblos. Pero como mencionó aquí también mi colega, estos libros, desde que se editaron, solamente se han estado reeditando estos contenidos, no han sido revisados o no han sido, pues, de alguna manera modificados a partir de una revisión. Dentro de estos saberes que hay en estos libros o dentro de los saberes históricos comunitarios está también el pueblo de Salatzala. Siguiente, por favor. En la siguiente imagen vemos que también está la historia de Salatzala, que es el pueblo donde nosotros tenemos la investigación que está en proceso. Y aquí en esta historia se narra el origen, de dónde vinieron esos pobladores a establecerse acá en la montaña. Aquí, al leer el texto, específicamente este texto, pues vemos que tiene algunos datos que posiblemente no coincidan con otros documentos que nosotros hemos revisado. Sin embargo, reconocemos que, como lo dijo igual mi colega, son trabajos muy importantes que en su momento hicieron profesores bilingües que estuvieron trabajando con la Dirección de Educación Indígena, que es parte de la Secretaría de Educación Pública, y que pues hicieron este material para que fuera utilizado en las escuelas. Entonces, este material, nosotros al ver que pues tiene algunos vacíos, pues decidimos ver qué pasa o qué saben los pobladores en torno a sus orígenes. La anterior, por favor. Sí, seguimos en esa. Entonces, ¿qué saben los pobladores de sus orígenes? Los libros tienen esas narraciones donde pues solamente no sabemos si alguien se los contó, vieron un documento o de dónde sacaron la información, porque realmente no hay una referencia de dónde salió esa información. Entonces, ante este vacío, nosotros pensamos que era mejor indagar en los saberes, indagar en las voces de los pobladores para conocer o para saber qué pasa con esta historia de los orígenes del pueblo de Salatzala. Siguiente, por favor. Entonces, en esta búsqueda que nosotros estamos haciendo o estamos realizando, pues nos interesa conocer el punto de vista, conocer la historia, escuchar las voces de las personas acerca de sus orígenes. Aquí vemos en la imagen a un poblador de la comunidad y también vemos aquí una especie de tira de peregrinación, de códice que existió en el pueblo, pero ahorita ya no está, solamente existe esta foto en un libro. Y pues realmente en las indagaciones que ya llevamos, que ya vamos avanzando, no hay referencia o no hay conocimiento en dónde quedó este códice. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo importante de acercarnos a estas historias o a nuestras historias? Precisamente es acercarnos a esos saberes ancestrales y pues estos saberes ancestrales son
son historias, son trabajados, son historia, pues son la historia misma, no son anexos de la historia. No es que yo vaya, traduzca y este pedacito de historia ya conócelo y esa va a ser tu historia. ¿A partir de qué? A partir de que nosotros los profes vamos a las aulas y les decimos o les enseñamos a los niños y a los jóvenes que esa es su historia. Entonces, el gran reto que nosotros vemos dentro de la escuela es pues trabajar para que esta historia no sea un agregado, sea la historia de los pueblos a partir de los pueblos mismos, ¿sí? Aquí en este desafío es visibilizar y en esa visibilización de la historia estamos visibilizando la identidad de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque si no conocemos, si la historia está oculta o quedó no sabemos dónde, entonces, pues, ¿quiénes somos? ¿O qué somos? ¿O qué somos los pobladores de un determinado lugar? Si un poblador náhuatl, un poblador nazavi, un poblador mepa de aquí de la región de la montaña, porque la ruralidad, como la estamos viendo, bueno, son distintas ruralidades. Es decir, en el campo, en los lugares que no son ciudad, viven distintas personas. ¿Sí? Y estas distintas personas, pues, tienen distintas voces. Y esas distintas voces, pues, tienen distintas memorias. Entonces, esas memorias tienen que ser visibilizadas. Y al ser visibilizadas, también tenemos que ir en la reconstrucción de nuestra historia, que en un momento, pues no fue destruida del todo, pero sí está todavía en ese proceso de identificación. ¿Por qué? Porque los chicos en la escuela, en el nivel básico, primaria o secundaria, bueno, igual me imagino que en medio y universitario, pues tenemos más ese conocimiento histórico nacional, un conocimiento histórico de lo otro que de nosotros. Entonces, a partir del reconocimiento de nuestra identidad, de lo que somos, pues nosotros pensamos que podemos reafirmar lo que somos desde las aulas y en los pueblos. Entonces, pues hemos estado en este proceso de imposición de saberes, y lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros estamos intentando, pues es ver desde otro lado, ¿no? Por esas miradas que nosotros tenemos acá, algunos dicen desde abajo, pues tenemos que visibilizarlas, tenemos que expresarlas, tienen que estar presentes, pero nosotros insistimos que no como un agregado, sino como un saber, como un conocimiento, porque obviamente que quien detenta ahorita el poder, pues tiene el saber. Y como se detenta el poder saber, entonces se imponen esos conocimientos. Y desde nosotros, pues, pensamos que no podemos, o creemos más bien que no podemos, que no es posible revertir o que no es posible reapropiarnos de nuestras historias, de las voces que están invisibilizadas. Entonces, pues nosotros pensamos que esto es parte no solamente de un reconocimiento, sino parte de la justicia, ¿no? De una justicia que se ha negado, porque si yo no tengo saber, no tengo poder, pues no tengo nada y pues estoy marginado en un espacio. Entonces, esa historia para nosotros es una visibilización para que pues nuestros pueblos reafirmen esa identidad que no está perdida, la identidad ahí está. Sin embargo, muy bien, Tranquilina. Sí, es una historia pues liberadora, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese camino de
pues de investigación fuera del aula, pero también dentro del aula. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Tranquilina y a Rafa. Mire, vamos a darle continuidad. A ver, Andrés, ¿quieres hacer algún comentario para darle la palabra a nuestra segunda ponente? Sí, muchas gracias. Primero agradecerle a Tranquilina y a Rafael por esa exposición maravillosa acerca del lenguaje del territorio, la historia, reconocernos a nosotros mismos y cómo es ese papel de la escuela en todos estos roles pues que mencioné previamente y que ellos expusieron de forma maravillosa. Solamente, Víctor, quiero saludar a algunas personas que están en Facebook. Mire, en este momento tenemos 110 personas conectadas, hemos tenido más de 120 en algunos momentos. Tenemos muchos comentarios, voy a leer algunos para tratar de abrir este diálogo también con los compañeros en el chat. Entonces, María Elena dice bienvenida. Shalkan Nael, qué maravilla contar con la representación del pueblo mapuche. Ana Brisset dice, invitados a participar con sus experiencias sobre educación rural en las próximas sesiones. Claro que sí. Ana y María Elena son parte del equipo organizador. Tadiana también y nos saluda, dice buenas tardes, un abrazo hermanado para todo México. Edgar García dice buena tarde, pendiente. Ana Castro dice buenas tardes. Mauricio Mendoza dice buenas tardes para todos. Ana vuelve y pregunta, ¿hay posibilidad de ver la charla anterior? Claro que sí, Ana, ya tenemos el video de la sesión anterior en nuestro canal de YouTube, que es Educación Rural en Latinoamérica. Y también está aquí en nuestra página de Facebook, le puedes dar una miradita. Los invito y las invito a que en este momento compartan esta transmisión para que estas voces como la de Tranquilina, Rafael, ahorita vamos a tener a Elvira y a Saúl, pues puedan llegar a muchas más personas. Seguimos saludando rápidamente, Yurida García, que está colaborándonos con toda la parte técnica, muchas gracias. Ella estaba enviando el link del formulario de inscripción a este seminario. María del Mar dice, buenas tardes, gracias por compartir todo ese conocimiento con quienes deseamos ser futuros docentes. Qué maravilla que el seminario nos permita llegar a los estudiantes de pedagogía y puedan tener estas visiones de estos maestros y maestras que se han entregado pues a su labor como un acto de responsabilidad social, como un acto político, como un acto que es capaz de ser transgresor también. Dice Irma Uribe, saludo afectuoso, hermanos de la Rediem, desde la Ciudad de México. Buenas tardes, un gusto escucharlos, dice Andy. Buenas tardes para todos y todas, saludos desde la ciudad de Medellín, dice Milton Rentería. Un saludo desde España, dice Alexandra Villamizar, bienvenida Alexandra. Irma Uribe dice, es un deleite saludar a los hermanos de la Red Chisua de Colombia y a los de Latinoamérica entera. Nos hermanan infinidad de lazos en la raíz y en la sangre. La lucha es común, los sueños son compartidos. Y así tenemos cientos de comentarios, la verdad es que ya vamos muchísimos, vamos a seguir leyendo algunos. Solamente quería darle esa oportunidad a nuestros amigos que están en el chat, pedirles que nos sigan saludando por el chat, en sus comentarios, ponernos desde qué lugares nos saludan, desde qué países y que compartan esta transmisión en vivo. Entonces, Víctor, dale, tienes la palabra nuevamente. Elvira Veleses Morales, ella es egresada de la Escuela Normal Regional de la Montaña. Ella, su primera lengua es el Tunzavi. Ella actualmente es docente, pero es encargada como jefa de sector, del sector 19 con cabecera en Metlatónoc, aquí en la Montaña Alta. Está haciendo un estudio muy interesante con los niños de preescolar y vamos a escuchar a Elvira, su exposición. Adelante, Elvira. Muchas gracias, maestro Víctor. Vamos a ver unas diapositivas. Adelante, Elvira, adelante. Tani kundindo na yo na Shindi, saludarlos y que nos acompañen a ver esta presentación que estamos realizando el día de hoy. Vamos a abordar un tema muy importante que es el papel de la lengua Tunzavi en preescolar, que el Sistema Educativo Nacional ha catalogado en la modalidad de indígena y que como un acto de reivindicación los pueblos llamados de manera oficial indígenas se autodenominan como pueblos originarios. Es por ello que la lengua Tunzavi, la palabra de la lluvia,
pues es también un acto de reivindicación usarla como tal, ¿no? Así con el nombre que se denomina. Decir que esta línea de investigación se desprende de una investigación realizada ya hace algunos años en un trabajo de tesis que partió de la lengua tunsavi para la lectura y escritura y así llegar a la comprensión lectora, porque la lengua era la que se usaba y por eso es que los niños comprendían lo que iban aprendiendo. Entonces, siguiendo esta línea de investigación, nos estamos centrando más en qué papel está jugando la lengua tunsavi hoy en día en estos contextos donde los niños en su mayoría son hablantes de la lengua tunsavi. Nos vamos a centrar un poco más en el municipio de Cochoapa el Grande y Metlatónotl. Decir que los niños de 3 a 6 años son los que consideran en edad preescolar, y también comentar que el Sistema Educativo Nacional tiene un solo programa para el nivel de preescolar, indígena, foráneo, es decir, un programa homogéneo para todos. Es por ello que surge esta necesidad de repensar nuestra lengua y de repensar los saberes que tienen nuestros alumnos, porque como dice Touraine, los niños no son una tabla rasa en donde el maestro tiene que llegar a escribir, sino que ellos llevan toda una historia personal y colectiva. Es decir, los niños ya llegan con saberes porque primero se forman en la familia, luego en la comunidad y posteriormente llegan a la escuela, que muchos conocen como, ahora sí ya llega el conocimiento formal, pero no es así, sino que la lengua también tiene su propia formalidad, tiene muchos aprendizajes, tiene muchos saberes que más adelante vamos a ver. Centrándonos un poco en este municipio, decir que Metlatónotl y Cochoapa el Grande están muy cercanos geográficamente ubicados, pero en los últimos años, Cochoapa el Grande, 9 de cada 10 niños, podría decirse, de la matrícula escolar, son monolingües en su lengua tunsavi. Y a diferencia de Metlatónotl, en estos últimos años ha tenido una modificación porque algunos padres muy jóvenes han decidido no enseñarles el tunsavi a sus hijos y entonces llegan ya hablando el español. Es por ello que la docente se encuentra a veces con un dilema de qué lenguas usar y optan pues por enseñarles en castellano y usar la lengua tunsavi como puente al español. Pero conozcamos un poco más acerca de los docentes hablantes de la lengua tunsavi. Ese es el estado de Guerrero. En el estado de Guerrero, la lengua tunsavi se habla en diferentes municipios. Y estos datos son proporcionados por el Comité Estatal de Desarrollo Lingüístico, recabados en el 2018, en la que yo formé parte, 2017-2018. Y nos encontramos que el 28% de los docentes, una gran parte de ellos no habla la lengua de los educandos. Y esto ya nos sitúa en un panorama un poco crítico. Y el 38% y el 34% lo entiende, lo lee y lo escribe. Relativamente a palabras de los docentes y como datos proporcionados por los jefes y supervisores encargados en su momento. Centrándonos un poco a la región de la montaña, nos damos cuenta que el 13% de los docentes del nivel de preescolar no habla la lengua tunsavi al ingresar. Y esto no tiene que ver nada a lo mejor con la decisión de los docentes, no está en sus manos, pero sí debemos de dimensionar toda esta situación porque ya nos complica, ya nos genera un dilema, porque muchos de estos docentes llegan a las comunidades y son unitarios, es decir, ellos atienden los 3 grados de preescolar y la comunicación se torna un poco complicada. Y como decía Nancy Homberger, ¿quién puede hablar una lengua fluidamente que no conoce? Y sucede esto que luego dicen que los niños son tímidos, que no quieren hablar, simplemente es que no es la lengua de los niños y no se pueden comunicar como los docentes quisieran, ¿no? Y todavía cumplir un programa nacional con las evaluaciones periódicas que se realizan, entonces sí nos meten en un dilema a los propios docentes y a los niños de querer aprender el español
olvidando un poco su lengua, y también de los padres de familia de que creen que el español es el puente para el avance, ¿no? Entonces, nos encontramos también que el 33% de los docentes dice hablar la lengua, el 54% lo habla y lo escribe, pero esto no es una garantía de que la lengua sea un objeto de estudio en la escuela. Es decir, se usa con fines de explicación, se usa como puente al español, se usa cuando no se entiende la actividad que el maestro está planteando. Esos han sido los usos que se le ha dado en estos momentos, y es lo que necesitamos reivindicar, repensar cuál ha sido el papel importante que tiene esta lengua cuando los centros escolares se denominan centros de educación preescolar indígena, pero que a nivel nacional no tenemos ni un solo programa que nos diga cómo trabajar esto, y tampoco lo hemos construido, porque tampoco el sistema ha permitido participar en ello. Entonces ahí está el asunto complicado que tenemos en esta situación. Centrándonos un poco al sector 19, que es donde yo laboro, en Cochuapa Grande, que corresponde a estos municipios de Cochuapa Grande y Metlatono, relativamente, el 25% de los docentes de este sector no habla la lengua tunzavi y el 75% sí lo habla, pero ya, como decíamos, no es garantía de que se esté trabajando como un objeto de estudio, o que los saberes de los niños tengan que usarse para para la comprensión o para su propio aprendizaje. Esto todavía no se ha visto. La lengua tunzavi, como decía, es una de las 68 lenguas que se hablan a nivel nacional. Es una de las lenguas que se habla en el estado de Guerrero y en la región de la montaña, y que tiene toda una visión del mundo, tiene toda aquí, por ejemplo, el tuncayo es la lengua. A muchos se les despojó esta lengua por toda la política educativa de asistencialismo, de integración, que ha atravesado sobre todo los pueblos originarios, y que ahora, pues, muchos no tuvieron esa elección de hablar su lengua materna, pero toda la vida comunitaria que realizan está permeado en la lengua y está permeado en toda esta enseñanza de los ancestros. También hay un ñuyivi, que es decir, nuestro territorio, que no es lo mismo que el territorio marcado como la lengua nacional o como la cultura dominante que nos dice que tenemos que estar por límites territoriales, sino más bien la nación ñusavi se ubica en diferentes estados, incluso fuera del país se encuentran habitados, y claro que llevan ahí todo lo que está ligado al territorio, que es la cultura, que es su vestido, que es su forma de vivir, de concebir el mundo. Es decir, cuando nos movemos de un lugar a otro, llevamos toda esta carga cultural. El pueblo nasavi tiene una historia, pero esta historia no está llevada a la escuela. Es decir, hasta ahora hay una dualidad entre la academia y los saberes. No hay una historia, como comentaban los compañeros, esa historia que nada más se remite a la traducción de las situaciones que han pasado con la cultura dominante, pero que hay detrás de los niños hay una historia local, hay una historia individual, hay una historia colectiva, y que esa historia es la que necesitamos llevar a las aulas y también imprimirse incluso en los libros de texto, y esa es la historia que se debe de aprender a partir de preescolar e ir de manera gradual en los niveles, en los demás niveles. También Dasatabayo Chiñú, que es nuestra forma de organización social. Existe una forma que no está ligada tanto por partidos políticos como actualmente, ¿no? La cultura dominante lo ha hecho ver y ha permeado en las comunidades, sino que es otra forma de concebir esta organización social. El Nyashani Niyo, Nikumillo, nuestro sistema de pensamiento. Nuestros ancestros han heredado una forma de que a través de una historia, de una anécdota, nos daban un consejo,
Y este consejo es lo que nos ayuda a orientar nuestra forma de vida. Entonces, eso es lo que necesitamos llevar a la escuela. Ñayiba, sí, en Usabi hay un ser supremo, que no precisamente es mujer ni es hombre, sino estos roles ya son impuestos a partir de la cultura dominante. Y también nos permite como repensar cuál ha sido el rol que ha girado en torno a la mujer y al hombre. Eso es lo que necesitamos también cuestionar y es lo que nos debería de permitir la escuela. Nyasaku Ayo, nuestro sistema de educación, decíamos que tenemos toda una forma de concebir el mundo, incluso, por ejemplo, en la cultura dominante o lo que se aprende en la escuela en cuanto a pensamiento matemático. En la cultura del español nos enseña a contar por medio de decimales, es decir, van del sistema decimal de 1 a 10, pero en la lengua tunsabi o en la cultura nasabi es por el sistema vigesimal, que vamos de 20 en 20. Entonces, esta forma de concebir el mundo es muy distinta y que nosotros tenemos que usar todo este saber, emplearlo en la escuela, incluso reconstruir, reaprender y aprender y seguirnos construyendo para llegar a cuestionar el propio currículum de estudios y poder plantear un programa que sea acorde a las necesidades de los niños y que también lo que ellos aprendan, lo que ellos saben, sea aprendido, sea usado en su vida cotidiana, y creo que ese debe de ser el objetivo. Aquí hay un ejemplo de un saber. Por ejemplo, en Cochuapa y Metlatono es muy característico por los huipiles. En Cochuapa, aunque geográficamente esté muy cercano a Metlatono, Cochuapa, su característica de los huipiles son los animalitos, los diferentes animalitos que están ahí. Y en Metlatono son las flores principalmente. Entonces, esta elaboración de huipiles cuentan historias que hay detrás de ellas, vivencias, hay anécdotas, hay problemas, hay significados, muestran una construcción de la vida, se enseñan de generación en generación, se ligan a un territorio en específico y con ello la lengua, denotan una forma de concebir el mundo, una forma de pensar. Y entonces estos saberes sí se pueden llevar al nivel de preescolar y que los niños aprendan a partir de lo que ellos conviven diariamente y a partir de lo que ellos saben. Creo que tendría más sentido al trabajo del docente y más sentido al trabajo de la vida comunitaria y colectiva. Aquí hay otro ejemplo de una palabra tan significativa, que es el Shinitanyo, que significa nos conocemos, nos juntamos, nos llevamos, nos familiarizamos, nos frecuentamos, dependiendo de qué situación lo estamos empleando, ¿no? Entonces nos damos cuenta que también es muy diferente a la norma del español. Aquí incluso nos vamos a dar cuenta que aquí hay diferentes tonalidades porque nuestra lengua tunsabi es tonal. Si descomponemos nosotros esta palabra, nos damos cuenta que shini es cabeza, ta son familiares, compañeros, amigos, familiares, parejas. Yo, que es el nosotros, shi, que es tomar, shi, que es abuelo, shina, que es antes. Si se dan cuenta, va variando la tonalidad y varía mucho con el español. La norma de la escritura del español es muy distinta y aquí estamos dimensionando la situación que se enfrentan nuestros niños de preescolar monolingües en su lengua materna, en tunsabi, y el tata, el tajna, el tan, el yo, que se desprende el yo, yoko. Entonces, todo esto nos lleva a que estas palabras no son palabras simples, sino que cobran un significado para los niños. Y a partir de ello podemos construir pequeños textos que tienen un significado. Ñanduyo, ñulo, cuál era shinita, andi y yo, nandu, shin y yo. O sea que los que conviven con nosotros nos conocemos entre todos. Sábana, lluvia,
Junena nata ami yo, nata asha ni yo, nata ashika yo, naita ashi yo, nashineta ashi yo, tanandeñu yo. Nada más este pequeño extracto. Aquí nos estamos dando cuenta que si nosotros construimos estos textos con los niños, a partir de lo que suceda en la vida cotidiana, nos daremos cuenta que no tendríamos este problema de letreo, sino más bien tendríamos una situación de comprensión de lo que se está aprendiendo. Esta es una traducción al español de lo que está escrito en Tunsavi. Y para terminar, pues también las anécdotas de los niños se pueden ir empleando, ya sea a través de oraciones, ya sea a través dependiendo de lo que se vaya trabajando en el aula, y es lo que se puede ir empleando en la escuela. Entonces, esa es la labor, esa es la gran responsabilidad que tenemos los docentes, o que tienen los docentes que están ahora frente a grupo. Y si es que nosotros cuestionamos nuestra práctica, la repensamos, tenemos que reaprender y tal. Son las secuelas del temblor en la montaña. Tuvimos problemas para podernos comunicar, pero bueno, ya Elvira prácticamente te está terminando su presentación. Creo que es muy interesante cuando nos platica de que el sistema gramatical, las formas, los procesos de pensamiento de las comunidades indígenas para poder reconstruir esta parte epistemológica que nos hace falta mucho comprender y generar un proceso diferente, cuando a partir de la oficialidad, a partir de la política educativa del Estado, hay muchas cosas que estas no son contempladas. Me parece interesante lo que nos ha comentado Elvira, prácticamente estaba en la salida. Vamos a esperar nada más aquí para intentar ver, ya te va. A ver, adelante, Andrés, mientras me comunico con ella, para darle paso a nuestro último participante. Adelante. Dale. Son las 6:04, llevamos casi una hora, vamos a estar hasta las 6:30, tal vez unos minuticos más, y tenemos en este momento 117 personas, hemos tenido picos de 130 y eso nos alegra mucho porque queremos que estas voces se escuchen en muchos lugares para que desde allí podamos construir unos diálogos comunes, unas, digamos, ideas que nos atraviesen a los maestros rurales de nuestra Latinoamérica. Entonces, muchas gracias a los que se han conectado. También les pedimos que sigan compartiendo pues esta transmisión y que nos sigan saludando. Voy a leer aquí algunos mensajes. Ya Elvira volvió, pero voy a aprovechar para leer un mensaje de felicitación que tienes aquí. Felicitaciones a la profesora Elvira, a la maestra Elvira Veleses. Tenemos varias preguntas, ya tengo seleccionadas algunas para hacerlas al final, para pasárselas a Víctor, entonces voy a soltarme aquí las preguntas y las leemos más tarde. Adriana Ramírez y IED Rural El Destino presente, localidad Quinta, Bogotá, Colombia. Ana Briset dice, es justicia epistémica desde el territorio y la reafirmación de la cultura ancestral. Elizabeth García, muchas gracias profesores por estos espacios productivos. Aquí hay otra pregunta, ahorita la leemos. Buenas tardes, saludos a todos desde Guerrero, felicitaciones a la maestra Elvira Veleses, dice Nati Martínez. Desde Tlapa de Confort Guerrero, dice Nadia Cayetano. Liliana González, buenas tardes, un saludo para todos. Viviana Salazar Albarracín dice, felicitaciones por tan excelente propuesta pedagógica, saludos desde la agrupación rural OACA de Bogotá, Colombia. Mayra Nieves, buenas tardes, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Aquí hay una pregunta de Ángela que ahorita la leeremos. Bueno, en fin, muchos saludos. Saludo a los colegas, gracias por compartir sus saberes. Abrazo desde Tunja, Boyacá, Colombia, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, licenciatura en Educación Infantil, Fraternidad y Emancipación, dice Marta Medina. Y Adriana Milena dice, desde mi formación académica agradezco estos espacios para identificar la educación en la ruralidad. Es un saludo desde Uniminuto, Latinoamérica unida con maestros comprometidos con la recuperación de lo que somos. Nuevamente Marta Medina. Y tenemos muchos mensajes, pero vamos a seguir dándole prioridad a nuestros ponentes. Agradezco pues este espacio, que se estén vinculando a nuestras redes.
En YouTube también tenemos la transmisión, ha fallado un poco allá en YouTube, ha estado mucho mejor la señal acá en Facebook. Entonces, bueno, sigan conectados y compartiendo pues esta transmisión. Continúa, Víctor, por favor. Para terminar, vamos a escuchar a nuestro compañero Saúl Rivera Mercenario. Saúl Rivera Mercenario nos va a platicar una experiencia muy interesante sobre el toro mico y le vamos a poner aquí su diapositiva para que con música y con el entusiasmo que él es característico, nos caracteriza a todos en la montaña, vamos a escuchar su presentación. Espérenme un segundito aquí. Ok. Él es docente de la Escuela Normal Regional de la Montaña, además es de la lengua Tunzavi, es de Metlatón o de Yubinani, y nos va a mostrar cuál ha sido su experiencia con el toro mico. Tony, ¿cómo está contigo? ¿Cuántindo? ¿Tishavindo? ¿Y ahí donde shitondo? ¿Y acá? Buenas tardes, hablé mi lengua materna y muchas gracias por estar atentos en esta conversación que estamos realizando. Bueno, mi nombre es Saúl Rivera Mercenario, soy originario de la comunidad de Yubinani, municipio de Metlatón del estado de Guerrero, México. El día 28 de enero de 1997, yo me presenté con mis alumnos de cuarto, quinto y sexto y comencé en un diagnóstico pedagógico al interior del salón de clases. Empecé a dictarles pues palabras en la segunda lengua, que es el español, y comencé a identificar un problema grave para mí en esos momentos, que la mayoría de mis alumnos no podían tomar el dictado, o sea, lo que yo les estaba dictando no lo estaban haciendo. Y entonces, de momento tuve que hacer una pausa y preguntarles a mis alumnos que cómo deseaban ellos aprender a leer y escribir en mi lengua, claro. Y entonces una alumna se pone de pie y me dice: maestro, gracias maestro, tú eres de este pueblo, el sobrino de muchas familias, el tío de muchos niños, el maestro originario, el director de esta escuela, el comisario de esta comunidad, y nosotros queremos aprender, conforme a tu pregunta, en nuestra propia lengua, en nuestra propia cultura. Y entonces yo me vi la necesidad de retomar esa propuesta y proponérselo al resto de los alumnos si estaban de acuerdo. Ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Bueno, entonces les expuse, pues dejemos eso de tarea y mañana vamos a traer consigo cada quien un canto en la lengua materna. Nos retiramos, yo para irme a la casa, a la mitad del camino, ahí me senté y comencé a analizar, comencé a escribir cómo crear un canto para demostrarlo al otro día, porque yo tenía que llevar un canto consigo en lengua materna. Y entonces yo recordé en mi niñez, en mi recorrido de haber cuidado caprinos antes de entrar a la escuela, pues mi papá compró pues 2 toros, pero uno de ellos el toro mico, el toro meco, y entonces empecé a escribirlo y empecé a ensayarlo allí donde yo estaba. Pues me fui a la casa, llegué y continué ensayándolo, y entonces al siguiente día, que fue el día 29 de enero de 1997, silbé, entramos dentro del salón de clases, y fue cuando yo les dije, bueno, pues ya estamos aquí en el salón, y ahora, pues, ¿quién de ustedes trae su canto ya para mostrarlo? Y en coro los niños dijeron, maestro, usted
va a ser el que va a poner el ejemplo. Y entonces, pues yo dije, yo pongo el ejemplo, entonces pasé en la pizarra, empecé a escribir, y ya cuando lo escribí, y les digo, escuchen cómo lo escribí y cómo lo voy a cantar, y comencé a cantarlo. En español quiere decir, este toro que yo traigo no es negro, tampoco blanco, un toro color meco recortado de los cuernos. Bueno, entonces los alumnos les pareció muy bien y retomamos esa propuesta. Bueno, también, y entonces comprendí, dije, la tarea es hacer que estos alumnos, yo también voy a aprender con ellos a escribir, pero en la lengua materna. Entonces empezamos a implementar el método de la palabra generadora de Paulo Freire, valiéndonos desde luego el Tusu Tunsavi, que es el alfabeto de la lengua materna, y empezamos a trabajar. Y pues los alumnos, afortunadamente, pues en ese proceso, en ese trayecto, aprendieron ellos y yo también aprendí con ellos, porque pues, por primera vez estaba yo aprendiendo a cantar, estaba aprendiendo a escribir, componer cantos en la lengua materna. Y entonces, así, en ese apartado. La siguiente lámina, por favor. Víctor. Bueno, en esta imagen que ustedes están viendo, todos los que alcanzan a ver esta exposición, bueno, en primer lugar, hay una mesa con una servilleta tendida que está en forma de círculo. Representa a la mujer, representa a la dama, y un violín que representa al caballero. Bueno, en la cultura, finalmente, quiero decirlo que la cultura Tunsavi eso representa. Entonces, la mesa en círculo representa el diálogo en círculo. El círculo representa la casa piramidal, el diálogo de los abuelos cuando interactúan, cuando van a contar relatos, cuentos, lo hacen en forma de círculo. Entonces, eso representa el círculo. El círculo representa la tortilla que comemos. El círculo representa el sol, la luna llena, la troca de donde se guarda la mazorca y se extrae para poner el nixtamal. Y allí, este círculo representa, ahora sí, también lo que es Ñuyivi, el mundo, ¿sí? Representa el círculo, comenzar a hacer el reparto de los alimentos es por la derecha y terminar. Representa también para aquellas damas que preparan el atole y le ponen allí azúcar o algo dulce y lo menean por la derecha. O sea, nuestra cultura es por la derecha. Nunca hacemos el reparto por la izquierda. No, debes hacerlo por la derecha porque eso tiene un inicio y eso significa también el arco de la vida, o sea, el arco iris, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa nuestra música. Muchas veces el toro mico se ha tocado con violín, aunque originariamente es con banda. La banda filarmónica se conoce aquí en esta región, que es la banda de viento. Entonces, la música también el violín representa que nuestra música no es de 3 minutos como lo es la lengua occidental, la cultura dominante, sino nuestra música es hasta donde aguanta el cuerpo, o sea, no tiene límite. Entonces, difiere esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que representa ese círculo, ese violín, que todo el tiempo estamos motivados. Nosotros no corremos con el horario, el reloj, nunca vemos eso, sino más bien nos guiamos por el sol, lo redondo que es el sol, ¿no? Y entonces quiero decirle que el toro allí ha estado, o sea, porque los alumnos conocen el contexto, conocen lo que trabajan cuando van a uncir el toro en surco, pues ahí está el toro. Entonces los alumnos conocen el toro, conocen el terreno, conocen el contexto, conocen ahora sí el contexto comunitario, que tiene mucho que ver
que está ligado con los conocimientos ancestrales, los conocimientos milenarios, como se llama. Entonces, cómo ese conocimiento contextual, cómo ese conocimiento ancestral se tiene que ligar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, como decir, pues yo soy maestro bilingüe y eso es lo que debo instruir. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Bueno. La diapositiva que ustedes están viendo, pues son alumnos de la escuela normal, porque en un principio donde yo decía que donde originamos el canto fue con alumnos de la primaria de la escuela Condo y Cunane, Cerro y Monte de Espía. Estos alumnos, los de color rojo, son alumnos de la licenciatura de Educación Preescolar Intercultural Bilingüe. Los que están de este lado de azul son alumnos, estudiantes de la escuela normal de la licenciatura de Educación Primaria. Bueno, que quiero decirles que yo sigo implementando en los talleres lingüísticos con los alumnos para que cuando ellos acudan en la práctica, en la jornada de observación y de práctica, pues lleven a cabo el canto de Títoro Mico, han traído evidencia, han demostrado que lo han estado trabajando, y así, pues también quiero decirlo, en este espacio no estoy haciendo una denuncia, sino estoy haciendo una claridad, ¿no? O sea, sí, ciertamente en nuestra escuela, sí es intercultural bilingüe, pero sucede muchas veces que tanto los docentes como los propios alumnos muchas veces muestran esa resistencia, pero el papel de uno como docente bilingüe, y como estos alumnos se están preparando para ser docentes bilingües que se tienen que regresar a ubicarse, a prestar sus servicios como el contexto que ya se conoce, lo que es la región de la montaña, pues tienen que implementar sus actividades de esa manera. Por eso es que la escuela normal sigo implementando esas actividades de Títoro Mico y el canto pedagógico. Entonces, en este contexto de la pedagogía en la escuela normal, sigo haciendo esas actividades. Bueno, la siguiente lámina, por favor. Bueno, como bueno, en esa lámina que ustedes están viendo, la imagen es de la milpa. Hay un apartado del Títoro que dice Cotuto Curiitu, o sea, ve que el toro no se vaya a la milpa. Bueno, entonces la milpa para nosotros es el alimento insustituible, es el principal alimento para nosotros los pueblos de Ñusabi, los pueblos de la lluvia. Y entonces se barbecha, pues ¿con qué se barbecha? Pues con la yunta, y pues allí debe estar implementado el canto de Títoro Mico. La milpa pues es ir pedirle al ídolo de San Marco el día 25 de abril, y allí pues se implementa este canto, las bandas pues tocan esas canciones de Títoro Mico, muy conocido por cierto, y bueno, pues allí está la cosmovisión, la ritualidad, la mitología de la vida, y bueno, ¿qué relación se guarda con estas prácticas de conocimientos ancestrales, con la siembra del maíz? Pues prácticamente es preparar la tierra, es sembrar, es limpiar, y allí están los alumnos muchas veces, pues no solo de Yubinani, sino a nivel región, pues cuidando la milpa, pero también cantando la lengua Títoro Mico, pues con las tortillas pues se hace circular, nosotros si no comemos la tortilla pues no nos vamos a sentir igual, porque pues es nuestro alimento, y la milpa para nosotros representa pues algo muy valioso que finalmente es un conocimiento ancestral, porque hemos aprendido cómo sembrar, cómo obtener
hacerla limpia y obtener la cosecha. Y en esta cosecha, cuando se hace la limpia, pues hay trabajos comunitarios. Nosotros los de la lengua tunzavi nos hemos identificado siempre por el trabajo de tequio, el trabajo comunitario. Estoy hablando del término de la comunalidad. ¿Qué quiere decir la comunalidad? La comunidad tiene que decir nañú, nacomo, o sea, el pueblo y la colectividad, ¿sí? Donde hay territorio, donde hay autoridad, donde hay trabajo, donde hay espiritualidad, donde está el desarrollo de la lengua y la cultura, ¿sí? Entonces, en un apartado allí está mi mano con esta, bueno, antes de la pandemia yo inventé esto, o sea, lo creé, me conocen en la escuela por el maestro Choco, tú Choquichu, ve para acá, vente para acá, Chocushun, vente para acá, vamos a comer, o sea, eso se refiere, y yo hasta ahí lo dejaría. Espero pues haber expuesto esto, y gracias por escucharme. Creo haber podido hacer y exponer esto pues, con todas las dificultades que pues el contexto mismo presenta. Muchas gracias. Gracias y estén bien. Gracias, Saúl. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar, Andrés. Mira, yo creo que los tiempos no nos dan, dado que habíamos acordado para poder agotar solamente esta hora y media, quedan algunos pocos minutos, pero sería bueno el que alguien, no sé, alguna pregunta que tú pudieras hacerle de manera específica a alguno de los compañeros. Ya nos queda poco tiempo. Adelante, Andrés. Ay, Víctor, pues te cuento que hay muchas preguntas. Yurida García, que hace parte de nuestro equipo organizador del seminario, ha estado muy pendiente en el Facebook recogiendo las preguntas y en YouTube. Y tengo muchas. Voy a plantearlas. Yo sé que no vamos a poder responder a todas, pero quizás que se puedan abordar algunas rápidamente. Y voy a invitar a las personas que están en el chat a que nos escriban al correo electrónico educacionrural@gmail.com. Ya ahorita allí en nuestro equipo organizador lo pone en el chat con sus preguntas y vamos a buscar la manera de responderles. Bueno, Víctor, que es nuestro moderador, vive allá en la montaña con los maestros que nos han hecho la exposición hoy, y seguro ellos nos van a poder responder, porque sé que hay muchas personas interesadas en el seminario por motivos de investigación. Entonces, con seguridad quieren tener esas respuestas. Entonces voy a plantear las preguntas. Y las que no alcancemos a responder aquí en vivo, las vamos a tratar de responder vía correo electrónico. Entonces, Yasmín González preguntó, en el contexto rural mexicano, ¿cómo es el apoyo gubernamental en cuanto a la dotación de libros y bibliotecas? Esa pregunta fue recurrente. Muchos preguntaron sobre el apoyo gubernamental, entonces también vale la pena que quizás se refieran a eso en unos minutitos. Dice Andrés Lozada, sabemos que las funciones de los docentes varían desde sus contextos. En este caso especial de la escuela rural, ¿es necesario diferenciar las funciones de un docente rural a las funciones de un docente en ámbitos urbanos? Dice Rosa Isela Trejo, una pregunta específica para Tranquilina. Dice, ¿tienen algún contacto con los realizadores de los libros de texto gratuitos para incluir en ellos los saberes del pueblo? Sería importante que esta investigación quede plasmada en los libros de texto para que haya una conexión directa con el conocimiento. Dice Ángela Elizalde, ¿qué tipos de apoyos o subsidios da el gobierno mexicano? Ya habíamos hablado de esto de apoyos. Una pregunta en YouTube, Juan Carlos Piñeros, ¿cómo se ha visibilizado este trabajo tan interesante en las grandes capitales donde se toman las decisiones no tan correctas en relación con las comunidades ancestrales? Yasmín González preguntó, ¿en el contexto rural en el que ustedes se ubican, cuentan con apoyo gubernamental? Bueno, muchos con el apoyo gubernamental. Lady Benavides, es importante conservar el lenguaje materno y sus costumbres en las escuelas rurales, ya que estos hacen parte de las raíces de nuestros saberes ancestrales. El docente o maestro tiene el deber de mantener y conservar las costumbres y el lenguaje materno. ¿Qué estrategias pedagógicas han realizado para proteger y mantener la lengua materna? Creo que ahorita Saúl expuso eso de forma muy, muy clarita, magistral. Y la última que voy a plantearles aquí, dice Irma Uribe, en México se requiere promover el conocimiento y orgullo por nuestra cultura ancestral. Es un reto para los docentes. Reciban maestros de la región de la montaña de Guerrero un amplio reconocimiento a su labor.
sentimos, bueno, aquí hay la pregunta que hace Irma es, ¿ustedes elaboran los libros y los materiales educativos? Y pregunta también por los apoyos del gobierno. Y hay una última pregunta ahora sí de Marta Medina. Me gustaría saber, en torno a la población no indígena, cómo se articulan estos procesos. Bien, eso sería lo que recogimos de Facebook. No sé si, Víctor, tienes otras preguntas o quieres direccionar este cierre de alguna manera. Dale y le damos la palabra a los compañeros ponentes para que en breve puedan hacer sus comentarios de despedida. Víctor. Mira, más bien sería un poco a la inversa. A mí me gustaría, hay una pregunta, la pregunta recurrente por aquí, Tranquilina, Rafa, compañeros, en relación al apoyo gubernamental, en relación a los libros de texto. Y ya debíamos un cierre, son varias preguntas muy interesantes, yo quisiera tratar de englobar a algunas observaciones y comentarios que pudiese complementar algunas de las inquietudes que aquí acabamos de escuchar. Pero, no sé, alguno de los compañeros, porque tenemos un programa de libros de texto, o sea, creo que somos de los países de América Latina que más, que desde los años 60 se creó este programa de los libros de texto, donde todos los niños de México reciben la dotación de su libro de texto desde preescolar, primaria, secundaria. Entonces, habría que ver si alguno de los compañeros no nos especifican, sobre los libros de texto de la lengua indígena, si son suficientes, qué otro tipo de apoyo se dan, a otros apoyos didácticos. Ahí sí me gustaría escuchar a Rafa, o a Tranquilina, o a Saúl, o no sé si está Elvira. Bien. Primero decir, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Primero decir que la investigación es independiente, es decir, los apoyos que se dan o los dineros que maneja el gobierno, pues obviamente, o la Secretaría de Educación Pública, obviamente es para los materiales nacionales. Sí hay materiales en lengua náhuatl, como lo acabamos de ver, pero son pocos, entonces son insuficientes. Entonces, por eso nosotros pensamos que podemos aportar algo, ¿no? Por otro lado, esos materiales o esos contenidos, como ya lo referimos, pues son contenidos nacionales, son contenidos que están, pues muchas veces fuera del alcance de los chicos, las chicas de educación básica, en el sentido de que pues son ajenos, ¿sí? Entonces, igualmente decir que pues la cultura mestiza pues ha sido por siempre una cultura dominante. Cuando la gente viene a la montaña, viene a enseñar, ¿sí? Y ahorita vimos, por ejemplo, en esta exposición del maestro Saúl, cómo están los saberes ahí presentes y pareciera ser que se viene a enseñar a los pueblos originarios lo que no saben. Y como lo dijo la maestra Elvira, esto ha sido ya una política de asimilación que tiene años, ¿no? Incluso políticas oficiales. Entonces, es una investigación independiente, promovida o provocada también por estos encuentros que tenemos en la Rediem y aquí en nuestro nodo, y obviamente pues lo que nosotros alcancemos, hagamos, investiguemos, pues va a ser reapropiárnoslos y que tengamos esa posibilidad de pues repensar nuestros saberes, nuestros conocimientos históricos. Y pues decían en un comentario, me parece que Andrés, pues ser transgresores de esa ley, ¿no? Entonces no vamos a esperar a que lo reconozcan, sino bueno, empezar a reconocernos, ¿sí? Rafael aquí va a aportar. Bueno, los saberes ancestrales de nuestros pueblos se vienen transmitiendo de manera oral. ¿Esto qué significa? Que hace falta escribir estos saberes y estarlos acercando a las aulas como propuestas de contenidos de enseñanza y de aprendizaje. Por ahí una de las preguntas que hacían, ¿qué estrategias se están utilizando para fortalecer la lengua? Lo que se está haciendo es a través de talleres en donde participamos los maestros, intercambiamos experiencias,
y estamos elaborando propuestas sobre cómo elaborar un diccionario, sobre la elaboración de materiales didácticos, sobre la metodología de cómo enseñar en lengua materna, a través de talleres que los propios maestros, con apoyo de algunas comunidades, quienes nos dan alimentos cuando nos vamos a su comunidad, es una de las estrategias a través de los talleres autogestados, es como estamos buscando que efectivamente los saberes estén en las escuelas. Con esto también no significa que con los libros que tenemos ya no se ha hecho nada. Aquí en Tlapa, hace años, había una comisión elaboradora de libros. Esa comisión elaboradora de libros desapareció. Ahorita quisiéramos tener una comisión elaboradora de libros para que revisara estos que estamos mostrando, para que actualizara, incorporara lo que se está haciendo. Pero ahorita no tenemos ninguna comisión y los apoyos para la producción de materiales en lengua indígena son muy escasos. Para terminar, y yo creo que ya estamos ya sobre tiempo, ya nos volamos ahí 3 minutos, a ver si con 2 minutos y podemos concluir. A ver, miren, en este país, en México, en mayo del año pasado hubo una reforma al artículo 3º constitucional, lo que es en nuestra Carta Magna, el artículo dedicado a educación. Y ahí se dio una batalla muy interesante, pero lo que podemos recuperar, y hay que darle contenido un poco, transversalizar la exposición que acabamos de hacer con Saúl, con Elvira, con Rafa y con Tranquilina, es lo que marca ahí. Hay una oportunidad muy interesante. Habla de que para 2021 se está construyendo una reforma curricular completa de todos los niveles educativos, con componentes de carácter local, situacional. Se habla de un aprendizaje situacional contextualizado, ahí lo marca la Constitución, pero el riesgo que nosotros le vemos es que precisamente lo vayan a realizar los grupos pedagógicos de toda la vida y no den entrada a las posibilidades de aportes como el concepto matemático, la cultura NASAB, MEPA, como la experiencia que ahorita nos acaba magistralmente mostrar Saúl, o lo que está diciendo Tranquilina y Rafael. Entonces me parece, y esto es una invitación a los maestros de México, de que deberíamos en estos momentos ir repensando nuestra postura, nuestra toma de posición desde el punto de vista epistémico para poder construir este aprendizaje a partir de la contextualidad. ¿Qué mejor que el niño de la montaña conozca la geografía, conozca la biología, conozca el territorio, conozca las relaciones sociales, conozca la identidad histórica para poder darle mayor significado al aprendizaje del estado de Guerrero, del país y lo que es al aprendizaje universal? Necesitamos partir de lo local, de lo situacional, y es aquí donde nosotros estamos planteando la posibilidad en este colectivo de la Rediem, desde la montaña, empezar a incursionar en un currículum analógico que nos permita la contribución y la participación de los maestros, de los de abajo, en la construcción de los nuevos planes y programas de estudio. Eso sería, Andrés, y con eso cerraríamos nuestra participación. Adelante, Andrés. No, pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Saúl, Rafael, Tranquilina, Elvira, muy, muy amables. Yo estoy muy feliz. En este momento tenemos 110 personas, llegamos a picos de 130 y estuvieron muy, muy constantes allí esos 120, 130 compañeros que nos acompañan por el Facebook Live. Mire, tengo una preocupación, Víctor, y es que tenemos mucho público que son maestros, muchos, y estudiantes también, sobre todo de licenciaturas. Brevemente, para cerrar la charla de hoy, un mensaje cortito de cada uno, como en 2 palabras. ¿Qué le quieren decir a los estudiantes de pedagogía que quisieran ir a una escuela rural? ¿Cuáles son esas características que debe tener un docente rural, un profesor de la escuela rural? ¿Qué características debe tener? En 2 o 3 palabras, sin extendernos, Víctor, para que los estudiantes se vayan con esas ideas. Empezamos contigo, Elvira, ¿qué te parece? Bueno, es que no hay requisitos, más bien aquí es la cuestión de la conciencia y qué tanto estamos dispuestos a desaprender de todo lo que nos han dicho durante varios años, porque prácticamente estuvimos aprendiendo con la cultura dominante todo el tiempo. Y entonces
en detrimento de nuestra propia lengua. Y es ahora que nos damos cuenta que tiene una historia, que tenemos vivencias y que seguimos vivos. Y entonces transformar nuestra práctica es transformarnos a nosotros mismos. Y creo que ese es el sentido de lo que debemos de hacer, porque nadie más lo va a hacer, somos nosotros los que lo debemos de hacer. Gracias, Elvira. Saúl, ¿qué tienes que decir? Algo breve, porfa. Bueno, pues yo lo que voy a decir que el papel del docente en la lengua materna tiene un sentido de pertenencia, tiene un compromiso consigo mismo y con el pueblo. Tiene que regresar a educar y reeducar, liberar, porque también la cultura es una forma de lucha. ¿Cómo tenemos que ir abriendo esta brecha para llegar a hacerlo mejor? Entonces yo estoy haciendo lo propio, no les quiero presumir, pero ya con el canto de Víctor Domingo que ha trascendido frontera me siento inmortal. Aprovecho de decirte. Gracias, muy amable. Aunque lo escuchamos muy entrecortado, Torbico, Saúl, pero bueno, ahí está el mensaje, hay que hilarlo, o sea, un replanteamiento, un repensar, es reencontrarnos como maestros profesionalmente sólidos, académicamente y pedagógicamente muy fuertes, pero también con el compromiso social con la comunidad. ¿Algunas palabras para finalizar, Tranquilina o Rafa, o los dos? Bueno, para quien quiera venir a la montaña, un pueblo como en donde trabajamos, es querer aprender juntamente con los habitantes de un pueblo, devolver lo que nosotros encontramos con ellos, es un aprendizaje de igualdad, de ida y vuelta, apreciar la cultura y la lengua. Y pues solamente venir con una mente descolonizada, empezar a descolonizar la mente. ¿Y tú, Víctor, qué dices? Me parece a todos los estudiantes de Colombia, de México, de otras latitudes, de otros países, la labor de los docentes hoy debe de cambiar. La formación de los maestros en las normales y en las universidades ya no puede seguir igual. No solamente por la nueva normalidad con esto de la pandemia, sino por la reconstrucción epistémica de todo el saber. Hay que dar una mirada totalmente diferente. Hoy necesitamos establecer unas relaciones humanas más duraderas, más estrechas. Hoy tenemos que repensar el papel del docente, del estudiante. Tenemos que reconstruir desde nuestra mirada, desde la mirada latinoamericana. Hay que descolonizar, hay que no negar, pero ver con buenos ojos, pero con ciertas distancias, el saber occidental, toda esta estrategia eurocéntrica que la traemos desde la colonización y la construcción de nuestras propias pedagogías, estas otras pedagogías diferentes a partir del territorio y a partir del saber popular. Es lo que podríamos decirles, una invitación a los jóvenes y futuros maestros de América Latina. Bueno, muchas gracias, muy amables, Víctor, Tranquilina, Rafael, Saúl, Elvira. Nos quedan sus palabras en el corazón, en la mente. Son absolutamente inspiradoras sus propuestas pedagógicas. Nosotros que somos maestros rurales en Colombia y muchos de los que nos están viendo, que estudian pedagogía y que enseñan pedagogía, estamos recogiendo muchísimo de lo que ustedes han compartido con nosotros. Me queda por decirles que este es el primer seminario Realidades y Desafíos de la Educación Rural en Latinoamérica. Estamos construyendo lazos de unidad para poder escucharnos y poder encontrarnos en estos discursos, poder construir desde allí nuevas propuestas pedagógicas. Hoy tuvimos a los compañeros y compañeras de México, de la montaña de Guerrero, compartiéndonos sus saberes ancestrales y cómo los vinculan con la escuela rural. Y bueno, la próxima sesión será el 7 de julio, de hoy en 15 días a la misma hora, 5 de la tarde. Vamos a tener dos compañeras de la Patagonia Argentina, que también nos van a contar esas experiencias pedagógicas ahora desde el sur de nuestra América. Me queda solo agradecerle a todas las personas que se han vinculado, 104 personas que aún se mantienen. Gracias por estar ahí. Nos seguimos comunicando por medio del correo electrónico educacionruralenlatinoamerica@gmail.com, por la página de Facebook por la que estamos transmitiendo. El video de esta sesión quedará colgado también en nuestro canal de YouTube Educación Rural en Latinoamérica. Y bueno, síganos en las redes sociales, seguimos
en esta construcción de nuevas formas de entender y de practicar la pedagogía y de la escuela rural. Muchas gracias, muy amables.